Hola mis amados hermanos, qué hermoso poder compartir una clase más de Cristología. Esta semana estaremos hablando sobre la humanidad de Cristo. Ya hemos visto la deidad de Cristo y la subordinación de Cristo. Cada clase va relacionada una con otra entre sí. Empecemos entonces. La humanidad de Cristo. Amado hermano, que Dios, el Hijo, haya tomado sobre sí mismo una naturaleza humana real es una doctrina crucial del cristianismo histórico. Como se ha explicado y dicho en reiteradas veces en estas clases de Cristología, según Filipenses 2, Jesús es verdaderamente hombre, 100% hombre. Y también Jesús es verdaderamente Dios, 100% Dios. Es de vital importancia jamás olvidar esta enseñanza bíblica. Estas dos naturalezas están unidas sin confusión, sin mutación, sin división y sin separación. Aunque parezca complejo entender, cada naturaleza conserva sus propios atributos. Estudiamos la clase anterior que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se vació. Y cuando hablamos de que se despojó o vació, no estamos diciendo que Jesús dejó su deidad de lado. Es importante recalcar que Él siguió teniendo los atributos divinos. Era omnipresente, omnisciente y omnipotente, por ejemplo. Él se despojó de algunos de sus privilegios como Hijo de Dios, que fueron la gloria celestial. Se tuvo que someter al Padre, a la dirección del Espíritu, a sus riquezas eternas. Tuvo que sentir la ira de Dios, entre algunas cosas. Renunció a sus privilegios, pero con los mismos atributos de su deidad. Se ha escrito mucho sobre la deidad de Cristo en diversos círculos evangélicos. Esto ha sido bueno y necesario, ya que muchas personas niegan que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Desde el comienzo de la Iglesia esta doctrina ha sido atacada fuertemente. La Iglesia primitiva debió combatir con esta herejía llamada docetismo, que enseña que Jesús no había tenido un cuerpo físico real ni una verdadera naturaleza humana. Argumentaban que Jesús meramente parecía tener cuerpo, pero que en realidad era un ser fantasmal. Es correcto y necesario destacar y defender la deidad de nuestro Señor Jesucristo, pero la Escritura también nos enseña y hace hincapié en la humanidad. Es importante decir que si Jesús fuera solo Dios y no verdaderamente hombre, Él no podría salvarnos. Su humanidad es inseparable del hecho de que es el segundo Adán, quien cumple toda justicia y toma en obediencia voluntariamente sobre sí todas las obligaciones de la ley de Dios para que nosotros recibamos la vida eterna. Las referencias a la verdadera humanidad de Cristo abundan. El apóstol Juan equipara con el anticristo a aquellos que niegan la encarnación real. En 2 de Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Insisto, amado hermano, la cristología bíblica sostiene que la naturaleza de Jesucristo fue tanto divina como humana a plenitud, con todo lo que esto implica para los cumplimientos de los propósitos de Dios para la redención. La esencia del error más severo en las religiones, herejías y sectas falsas es la negación de la naturaleza verdadera de Cristo. Otras referencias a la humanidad de Cristo son: el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 11:12, habla de Cristo como nacido de mujer. Dice:
porque así como de la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Gálatas 4:4 también dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estos textos demuestran la humanidad plena de Jesús. Los evangelios también revelan que Cristo tiene las características básicas de la humanidad, como lo compartimos también en la clase anterior. Él camina, habla, se cansa, come, bebe, llora. Él manifiesta cada emoción humana y todos los aspectos de la parte física de su humanidad. Mateos 8:24 nos muestra Jesús profundamente dormido, ya que estaba cansado en la barca. Lucas 7:34 nos muestra que él comía y bebía como cada persona normal. Juan 11:35 nos muestra que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Hay una identificación plena de Jesús con la humanidad a lo largo del Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios, excepto con respecto a una distinción vital, que es la distinción moral. Cristo obedece perfectamente al Padre y nosotros no. El que Cristo sea en su humanidad moralmente perfecto e impecable es vital para el concepto bíblico de la redención. Para ser Jesús nuestro único mediador y nuestro redentor, es esencial que Él sea sin pecado. El Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre de cuerpo y alma racional, consustancial o de una misma naturaleza o sustancia con el Padre, de acuerdo a la deidad, y también consustancial con nosotros, de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas como nosotros, pero como hemos dicho, sin pecado. Siempre eterno. El Verbo, de acuerdo a la deidad, y de acuerdo a su humanidad, nacido de una mujer virgen llamada María. Uno y el mismo, Cristo, Hijo, Señor, unigénito, Salvador, Redentor, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, no partidas ni divididas en dos personas, sino uno y el mismo, Hijo y unigénito, Dios, la Palabra, el Señor Jesucristo. Debemos reconocer y defender como pueblo cristiano tanto la deidad de Jesucristo como su humanidad. Pensemos esto. Cuando Jesucristo tomó la naturaleza humana, no lo hizo solamente por 33 años, lo hizo eternamente, porque dijo esto, porque Cristo se identifica con nosotros eternamente. Esto es asombroso. El amor de Dios por nosotros es inmensurable, inmenso, infinito, amado hermano. Jesucristo no es un Dios distante, sino cercano. Es nuestro representante el día de hoy, nuestro mediador, hoy y por toda la eternidad. Esto debe hacer doblar cada día nuestras rodillas y adorar a Jesucristo por tan inmensa demostración de amor. Como hemos dicho, Jesús no pecó, fue libre de pecado, aunque fue tentado en todo. Dentro de su naturaleza divina, como decía la semana pasada, jamás él pecaría. Y en su naturaleza humana, amado hermano, tampoco, aunque fue tentado en todo. Pero vemos en todo esto el ejemplo que nos deja Jesús. Él, en su naturaleza humana frente a la tentación, utilizó todos los recursos que le fueron dados en su humanidad. Él amaba la palabra de Dios y meditaba en ella.
Él oraba al Padre, confiaba en la sabiduría, la justicia de la voluntad y la palabra de su Padre. Y de manera muy significativa, confiaba en el poder sobrenatural del Espíritu Santo para hacer todo lo que se le había encomendado. ¿Está, amado hermano, haciendo usted lo mismo? ¿Está aprovechando cada recurso que le ha dado Dios? Debemos recordar que cuando Jesús fue humano, no era Superman. Él era, un hombre real. Recordemos, la humanidad de Jesús y su deidad no encajan directamente la una con la otra, no se mezclan ni fusionan. Recordemos, son dos naturalezas. Si fuera que se mezclan, eso significaría que la humanidad de Jesús sería de hecho superhumanidad. Y si es superhumanidad, no es nuestra humanidad. Y si no es nuestra humanidad, Él no puede ser nuestro sustituto, ya que debe ser como nosotros. Como dice Hebreos capítulo 2 versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Al participar de la naturaleza humana, Cristo demostró su misericordia hacia la humanidad y su fidelidad a Dios para satisfacer el requisito divino a causa del pecado y obtener así perdón total para su pueblo. La humanidad de Jesús, amado hermano, es un ejemplo para cada uno de nosotros, para cada uno de los creyentes, ya que tiene que ver con el cómo vivimos nuestras vidas. Como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La vida de un cristiano, amado hermano, debe ser una imitación de la vida de Jesús. Somos llamados a vivir nuestras vidas como Él vivió la suya. Así como Jesús fue tentado, soportó el sufrimiento y enfrentó el odio, así debemos los cristianos enfrentar esas cosas en este mundo. Amado hermano, la humanidad de Cristo fue real y necesaria, como hemos recalcado en estas 3 clases, y es de suma importancia recalcarlo. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga.